Buenas tardes a todas, buenas tardes a todos. Comenzamos el programa Clase de los Miércoles desde el Centro Linta y Girona, un servidor para todo el mundo. Javier Santiuste, a vuestro servicio. Bueno, pues muy buenas tardes, aquí estamos con nuestro querido Adrià, hoy sí que está aquí con nosotros, bienvenido Adrià. Hola, sí, tenemos que pedir disculpas porque comentamos en algún programa anterior que vendría Mireia, la psicóloga del Grupo 21, y bueno, estaba bastante atareadilla, la habíamos puesto en un compromiso, al final no va a poder pasarse por aquí, pero sí ya hemos quedado que se pasará el día 8 de diciembre, el miércoles que viene. ¿Es fiesta el miércoles? No. Sí. Es fiesta el miércoles, entonces no sé qué día es realmente el que se pasará, ya veremos. Pero es ya ahora, en diciembre, vamos, hemos quedado y ya me ha dicho, bueno, ya veremos a ver si la sorprenderemos, porque siempre hacemos preguntas chungas. No, será interesante. Cositas que le vamos a preguntar. Hablaremos sobre las distintas formas de psicología actual que trabajan los psicólogos y las psicólogas, que es muy, muy interesante, no tiene nada que ver a lo que se pensaba antiguamente, de que hablas, sueltas la charla y te va... No, la psicología actual utiliza un montón de técnicas neurológicas muy interesantes y nos va a hablar un poquito de todo eso, de cuáles son las distintas técnicas, cómo trabajan, cómo tal. Y bueno, creo que estará interesante, sobre todo para que mucha gente que no conoce cómo funcionan algunas técnicas o por qué hacen tales cosas, o por ejemplo el DMNRS, el del dedo, que ¿no? Todas estas cosillas, pues ella nos lo va a explicar muy claramente cómo funciona y bueno, pues eso y otras. Y cómo trabaja ella, y me ha contado, y es una cosa estupenda, la verdad, muy chulo. Bueno, hoy queríamos hablar de algunas cosillas también interesantes. La primera, porque volvimos a escuchar el programa de radio de la semana pasada por revisión y vimos que cuando hablábamos de la PCR algo pasaba en el que el audio no sé qué hace por ahí, no queda claro o no queda claro, o no, por lo menos para mí no quedó claro. Y es el que lo dijo, así que voy a explicar un poquito mejor. Porque hablamos de cómo interviene en la membrana y algunas cositas así, y bueno, dijimos como para que se entendiera de camino un poco cómo hacía, pero vamos a explicar un poquito mejor hoy. Lo primero, la proteína C-reactiva es una sustancia, una de las muchas proteínas que hay en torrente sanguíneo o que se producen en torrente sanguíneo en distintas fases. En este caso, la proteína C-reactiva se produce en una fase aguda inflamatoria. Fase aguda. Entonces, son las que primeramente van a reaccionar. Es una de las primeras proteínas que ayudan al sistema inmunitario que se descubrieron y bueno, tiene una historia emocional también en el sentido de es la primera, ¿no? Esta es la guay. Pero además es que es guay. Se descubrió porque es muy evidente. Entonces, tenemos que saber que en el torrente sanguíneo, a nivel de inmunidad, conocemos algunas cosas como son pues los glóbulos blancos, cómo están trabajando, que utilizan algunas sustancias para comunicarse como citoquinas, nos suena el interferón, por algunas nos suenan cosas, ¿no? Y hay otras cosas en el torrente sanguíneo que son proteínas que entran dentro del sistema de complemento, que ya veremos qué es eso, pero digamos que son proteínas que lo que hacen es que se pegan a los bichos y los envuelven como si fueran los mismos anticuerpos. Los anticuerpos que generan los linfocitos B lo que hacen es que van como todo un ejército de pequeñajos que empiezan a ocupar todo el espacio de membrana del bicho, del microbio, ya sea una bacteria, sea un virus, ya sea lo que sea,
Y esto de recubrirlo entero se llama opsonización. Y lo que hacen es que no le dejan trabajar, no le dejan que pueda infectar a otra célula, no le dejan reproducirse, no le dejan, le están agobiando. ¿Bien? La agobian. ¿Vale? Entonces la agobian tanto que no hay manera de que trabaje. Entonces, hay una sustancia que trabaja igual, que es la proteína C reactiva. Trabaja de esta manera. Hay una cantidad que va en el torrente sanguíneo, ridícula normalmente, pero que cuando se desencadena una respuesta inflamatoria, pues comienza a subir. En el momento en el que un neutrófilo o un monocito empieza a reaccionar, empieza el hígado a dar órdenes, recibe órdenes para poder empezar a producir esta proteína C reactiva. La proteína C reactiva empieza a aumentar. Lo normal que en la fase aguda empieza a aumentar de una manera hiper rápida, muy rápido, de tal manera que tendrá un pico muy enseguida de muy poquitas horas, muy pocos días, y una resolución en 6 días, por decirlo así. De tal manera que, como tiene que subir muy rápido, nos da una idea del daño que se está produciendo, en el sentido de que si está muy alta, evidentemente tenemos una infección fuerte, aunque también puede aparecer alta en procesos de tumoración, de cáncer y también en procesos de rotura de tejido, porque tiene que ir intentando ayudar al sistema inmunitario a ponerle difícil a los bichos que puedan duplicarse, que puedan infectar, que puedan infiltrar en células, etcétera, etcétera. ¿Bien? Entonces, esta proteína C reactiva, cuando la vemos en analítica, pues hay algunas referencias en base a la temperatura orgánica para poder ver si es vírico, si no es vírico, cuándo sube la temperatura, si estamos por encima de 1 o no, ¿bien? Si el parámetro es entre 1 o entre 0 y 5, como muy habitualmente, etcétera, etcétera. Entonces, tenéis que saber que se produce en el hígado, que va en el torrente sanguíneo, no va en otro sitio, no se va allí a la piel, no, se va por el torrente sanguíneo y se engancha todas las cosas, bichos y demás que se puedan enganchar cuando hay, ¿ve? Y sí que empieza a dirigirse y a transfundir a algunos lugares cerca de membrana, cerca de mucosa, por todos los lados, por decirlo así. No llega hasta la piel, por decirlo así, pero se puede acercar, ¿bien? Y va ayudando al sistema inmune a ser más efectivo, porque luego hay el sistema inmunológico que reconoce esta proteína y es más fácil eliminar las sustancias a las que se ha pegado. ¿Bien? Entonces llegan los glóbulos blancos encargados de ello y se lo comen al bicho, que no se puede mover. ¿Vale? Esto con respecto a la proteína C reactiva. Sí. ¿Puedes concretar un poco los valores cuando has dicho que si está muy alto, si está alto? Sí, los valores nos dan, puede estar altísima, podemos tenerla a 23, por ejemplo, ¿no? Yo recuerdo una mujer que vino con una neuralgia de trigémino. Entonces, preguntándole en la primera consulta, fuimos preguntando y de repente, de esto que por algunas cosas que me iba contando, me dio la sensación de que tenía una neuralgia de trigémino, pero por infección, tenía una infección en la zona y le había afectado al nervio, pero era una infección, no era otra cosa, no era nervioso, no era un problema no era una neuropatía como tal del nervio, sino que era una infección. Como cuando tienes un dolor de muelas y te afecta toda la zona, etcétera, y no había manera de que se le quitara. ¿Qué pasó? Que vimos una analítica suya y al ver la analítica nos confirmaba que probablemente había una infección, pero podría ser de otra cosa. En cualquier caso, pensábamos que podría ser alguna bacteria, alguna cosilla así, y le dijimos, ¿por qué no te vas a que te hagan una prueba de proteína C reactiva y vemos a ver si está muy alta, ¿no? Esta mujer fue al hospital y no le querían hacer la prueba. Y fue muy curioso porque le preguntaron, ¿y quién le ha dicho a usted que se haga esta prueba? Dice, me lo ha dicho mi acupuntor. ¿Y el acupuntor quién es para que le diga que se haga una prueba? Y le dice la señora, pues mire usted no, su compañera, que usted está de suplente, me recomendó que buscara un acupuntor para tratarme la neuralgia de trigémino. Yo he buscado al acupuntor,
un acupuntor que me recomendaron. Este señor me ha pedido que me hagan esta prueba, que ustedes me recomendaron que hicieran acupuntura, les recuerdo. Y ahora me está diciendo que porque este señor me había dicho que haga esta prueba, que quién es este señor, pues yo no entiendo nada. A ver, explíquemelo usted. En eso que pasa la directora del hospital, la directora de general o de lo que fuera, hay diferentes directores, y entonces se pone a hablar con ella que por qué quería esa prueba. Y le vuelve a explicar lo mismo. Entonces la señora le dice, pues no le vamos a hacer la prueba, no lo creemos necesario, ¿no? Y entonces se queda así la señora y le dice a la directora, ustedes en el hospital, aquí en el Hospital del Trueta, ¿tienen sección de psiquiatría? Y dice, sí, dice, pues podría darse una vuelta porque creo que usted necesita terapia. Le dijo a la directora, yo me moría de la risa, esta señora era así, ¿eh? El caso es que al final se fue enfadada, se fue a un laboratorio privado, se hizo la prueba de PCR nada más y la tenía, no recuerdo si era 23 o 26, sobre 5, es decir, el máximo es 5, en el que ya se considera que hay una infección normalmente o algo se está dañando o algún tejido y hay que mirar dónde, ¿no? Entonces, claro, al ver esto dijimos, bueno, pues es infeccioso, lo tratamos desde inmunidad y en la primera semana prácticamente le desapareció el dolor, en 2 semanas estaba perfecta, ya está. No utilizamos los resonadores habituales de neuralgia, no, nos fuimos sencillamente a trabajar desde inmunidad y ya está, se recuperó. Muy rápido. Evidentemente, cuando somos capaces de ver o entender si es un proceso así, pues vamos al grano, no necesitamos, nos podemos saltar lo clásico, la manera clásica de trabajar con acupuntura, porque muchas veces no estaba siendo efectiva. Fue cuando vimos esto y ya le dedicamos a inmunidad que se resolvió y antes no. Entonces, bueno, cuando es del gémino puro y duro, no hay procesos infecciosos ni nada, pues normalmente se recupera muy bien también, pero por la vía clásica, vamos a decir, ¿no? Bueno, la proteína C reactiva normalmente da 0, 0, algo, sin llegar a 1, cuando estamos en las referencias de entre 0 y 5. No me acuerdo ahora si son microgramos, no me acuerdo ¿vale? Otros laboratorios la miden entre 0,0 y 0,5. Es lo mismo, solo que el parámetro en vez de ser en mililitros o lo que sea, pues era en decilitros. Bueno, depende, ¿no? O al revés. El caso es que si tenemos una referencia de entre 0 y 5 o entre 0,0 y 0,5, lo que si pasa de 1 o de 0,1 en el otro caso, ya sabemos que debe haber algún tipo de infección subclínica. A veces se mantiene una actividad más alta para ayudar porque